Bueno, pues saludamos a todos los que están presentes y los que van a estar presentes escuchando también esta magnífica, extraordinaria plática que nos va a dar el magíster Luis Raño. La World Future Studies Federation, el Centro de Prospectiva de Uncuyo, Proceres y el Seminario de Estudios Prospectivos UNAM les da la más cordial bienvenida. El magíster Luis Raño se desempeña como consejero, consultor y educador. Es magíster en Administración y Dirección de Empresas, MBA de la Universidad de Santiago de Chile, USACH. Profesor y licenciado en Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Con un diplomado en Gestión de Negocios de la Universidad de Santiago de Chile y en Administración de Recursos Humanos de la Escuela Internacional de Negocios de América Latina, fundador y director del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional del Cuyo, presidente de la Asociación Civil, Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, director de Transforma Acción, Centro de Desarrollo Humano, es director de Gestión del Recurso Humano de OSEP, o sea, la obra social de empleados públicos de Mendoza, Argentina. Es miembro de la World Future Studies Federation y del Foro Argentino del Agua, Global Water Partnership Argentina. Preside el Nodo Mendoza del Millennium Project. Es profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, con más de 40 años de experiencia y vivencias en países de Asia, Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Latinoamérica en actividades de desarrollo personal y gestión de recursos humanos. Asesor, consultor y facilitador de procesos en gestión del capital humano, el cambio organizacional y el liderazgo transformacional. Prospectiva estratégica y estudios de futuro en instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Luis ha sido nuestro gran maestro todo este tiempo que lo hemos conocido y hemos tenido el honor de tenerlo cerca. Pero lo más importante que vamos a escuchar es ahora esa idea de la importancia que tiene renacer el estudio de la conciencia, esa espiritualidad que ahora es inteligente. No es la inteligencia espiritual, sino la espiritualidad inteligente. El talento del futuro en el presente nos va a servir para gestionarlo, es lo que nos va a platicar Luis Raño en esa sensacional ya de entrada. Es además ingenioso y nuestro admirado eh, talento de Raño también. Vean la diapositiva, es GPT. Cualquier semejanza con alguna tecnología es mera coincidencia, ¿verdad, Luis? Adelante, por favor. Son todos tuyos los micrófonos, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermina, por tan honrosa presentación. Vamos a hacer como para quienes no me conocen, yo acostumbro a hacer unos viajes rápidos bibliográficos porque mi interés es dejar la mayor cantidad de información posible para que a partir de ahí, con aquellos que les interese lo que voy a decir, podamos generar encuentros, debates, ideas. En este caso, vamos a hablar de un ChatGPT-H, que es la gestión prospectiva del talento humano. Y lo voy a dirigir esencialmente, dado que cuando uno habla de talento humano se refiere más que nada a las organizaciones, vamos a trabajar sobre eso. Pido disculpas porque en esta charla voy a hacer algunas menciones autorreferenciales, pero va a ser solamente con el objetivo de mostrar que parte de estos contenidos, yo me considero un divulgador de contenidos, se han estado trabajando en algunos live en LinkedIn. Entonces voy a mostrar las referencias. De hecho, como si fuese una trilogía, esta charla viene después de la que hicimos con Aletia, Víctor Bajidemoti, Diego Coca, en noviembre del 2023, cuando ya empezamos a hablar de que se venía la era de la bioconciencia
las características del Homo prospectus, qué estábamos construyendo relativo a las personas. Luego, en febrero de este año, en este ciclo de conferencias, pusimos el acento en ser prospectivo en tiempos disruptivos. Vivimos tiempos disruptivos y qué significaba o qué características tenía una persona para ser prospectivo. Y esto como si fuese una trilogía, vamos a hablar ahora de la gestión prospectiva del talento humano y voy a referirme a 4 grandes momentos. El primero es que más allá de los talentos, de las capacidades, competencias, habilidades cognitivas, valorativas, con respecto de cada persona, lo más importante es saber en qué época y en qué lugar estamos, qué es lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo un cambio de época, tiempos liminales y disruptivos. Y quizás lo que más estamos ahora atravesando es este tsunami de inteligencia artificial que tiene que ver también con la conciencia global. Primer tema. Segundo tema, voy a hablar de prospectiva para aquellos que no son prospectivistas, pero tocando un par de temas prospectivos que no siempre se ven o que no siempre se trabajan desde ese ángulo. El talento humano en las organizaciones, es decir, cómo nosotros vemos nuestro talento al ver cuál es la estructuración y las metáforas organizacionales en las cuales nosotros vivimos y desarrollamos nuestras actividades. Y al final, un poco qué significa ser hoy talentoso con respecto al futuro, o mejor dicho, qué característica debiera tener una persona en una organización para pasar de ser un recurso humano rápidamente suplantado incluso por la inteligencia artificial a ser un humano con recursos. Así que pues bien, iniciemos este viaje. Vamos al primer tema. Este primer tema lo hemos trabajado en el último live que hicimos con Gustavo Olivera, un coach argentino y de experiencia internacional, que fue trabajar sobre vivimos un cambio de época. Y ahí relacionamos la inteligencia artificial, la conciencia global, a través de lo que le dimos en llamar conversaciones disruptivas. Esta presentación la tiene Guillermina, se la pueden pedir, ahí están todas las referencias. Pero la pregunta inicial es, entonces, ¿cómo hacemos para aprender desde el futuro? Que es una de las características del ser prospectivos. Pensar, aprender, actuar desde el futuro que está emergiendo hoy. Porque eso significa desarrollar un talento que nos permita prepararnos para trabajos que aún existen, no existen, para usar tecnología que aún no se inventó y para resolver problemas que ni siquiera imaginamos. Y en este sentido, voy a situarnos presentando una técnica prospectiva, que es la de 3 horizontes, que nos permite y les permite a ustedes ver en qué situación nos encontramos. Esta técnica tiene su origen en La alquimia del crecimiento, un libro de ya casi 30 años, de muchos años, en el cual se trabajaba en las organizaciones diciendo que las organizaciones en sus objetivos empresarios ahora debían trabajar sobre la rentabilidad, maximizar las ganancias. En el futuro cercano, preocuparse por la innovación, es decir, qué aspectos podrían aparecer que chocaran o fueran en contra o obligaran a mejorar lo que estábamos haciendo ahora. Y en el largo plazo, prever el crecimiento. Esta idea va a ser tomada por varias personas. Uno es Bill Sharper, que trabaja y escribe este libro, 3 horizontes, y que básicamente de qué se tratan los 3 horizontes como técnica para trabajar el futuro en las organizaciones. Nosotros estamos en el horizonte 1, hoy, en esta charla, pero también estamos en el horizonte 2 y también estamos en el horizonte 3. Es decir, el horizonte 1 es el sistema actual. ¿Qué es lo que está imperando? ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Qué está funcionando en nuestra organización o empresa o actividad? ¿Cuáles son los patrones de nuestras conductas? Nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Pero al mismo tiempo,
en que trabajamos, fortalecemos, hacemos un FODA, por ejemplo, sobre cuáles son nuestras capacidades actuales, están apareciendo en el horizonte, haciendo un trabajo prospectivo, un trabajo de estudios de futuro, el horizonte 3, es decir, cuál es nuestra visión de futuro, cuál es nuestro escenario escogido, deseado, apuesta. Y si ustedes ven en la gráfica, qué aspectos, qué elementos, hechos, portadores de futuro están emergiendo en el presente. ¿Qué distinguimos nosotros en el presente sobre esos aspectos, esa visión de futuro? Pero no solamente estamos en el horizonte 1 y visionando, imaginando el horizonte 2, sino que también estamos, el 3, perdón, sino que también estamos trabajando en el horizonte 2, que es este momento disruptivo que se nos presenta disruptivo, liminal. Liminal quiere decir que hay algo que no termina de suceder o de terminar y hay cosas que están naciendo. Y estamos en esa turbulencia a nivel global, regional, nacional, local. Entonces, la práctica es, de este horizonte 1 de paradigmas, datos, infraestructura actual, de este horizonte 2 de un paradigma 3, perdón, de nuevas ideas e innovaciones, y de este horizonte 2 que tiene que ver con los ajustes incrementales o disruptivos que tenemos que colocar en nuestra empresa u organización, ¿cuál es el talento que tenemos que meter para trabajarlos al mismo tiempo, sacarlo lo mejor posible? Y ahí es donde se aplican 3 horizontes en 5 pasos. El primer paso es analizar el sistema actual, el segundo paso es armar el escenario prospectivo, el tercer paso es ver hoy qué prácticas inspiradoras, prospectivas, anticipadoras, están funcionando o empiezan a aparecer. El cuarto paso en el momento, en este escenario 2, de este futuro cercano, es tratar de ver qué innovaciones disruptivas podemos ocupar y aplicar, sobre todo ahora con el avance vertiginoso de la inteligencia artificial, para ir al punto 5, es decir, ver en ese ascenso hacia el futuro qué aspectos claves se van a mantener y debemos preservar. Entonces, esto nos dan 3 mentalidades, 3 talentos distintos que están trabajando en las organizaciones. El que busca la rentabilidad, el tratar de que lo que mejor se hace se continúe, es el gestor del cambio en función de la rentabilidad. Pero también está el innovador, el emprendedor, el que está viendo hacia dónde vamos en un futuro cercano, previendo el futuro lejano. Y el visionario, que si es el CEO, si es la persona, el dueño, el gerente que lleva la organización adelante, es el que está marcando el largo plazo. Entonces, hoy necesitamos 3 talentos funcionando a la par: el gestor, el emprendedor y el visionario, manejando los 3 horizontes. Recordemos brevemente que este cambio de época, esa visión, ya Billy Hallal nos venía diciendo que estamos en una época donde vamos a un cambio de conciencia, vamos a una revolución de la información, en su libro Más allá del conocimiento. Y él va a hablar después, y lo vamos a mencionar, qué tipo de organización se requiere hoy en día. Entonces, por otro lado, Otto Scharmer, que está trabajando a nivel social, ambiental, con sus ULab, sus laboratorios de la teoría U, trabajando en este mundo, en este contexto, con 3 brechas totalmente funcionando. Una brecha ecológica, que es la relación entre uno y la naturaleza. Una brecha social, que es cómo nos vemos con los otros, la relación entre uno y el otro. Pero también hay una brecha espiritual, que hay una fragmentación interior de uno consigo mismo, que a veces no logra acomodarse a esta aceleración de los tiempos. Y esto genera múltiples burbujas que deben ser atendidas desde distintos estados de conciencia. Desde una conciencia tradicional, cuando uno trabaja la organización como jerarquías, unos arriba de otro, o cuando uno ya empieza a evolucionar hacia una conciencia donde ve la relación con los otros grupos, con los mercados,
con la competencia, o cuando ya uno empieza a trabajar desde el punto de vista de una conciencia donde toma en cuenta a todos los stakeholders, a todos los protagonistas. Van a ver por qué digo protagonistas y no actores. Es decir, las redes en las que nos encontramos. Todas estas cosas pueden ser perfectamente no solo actitudes filosóficas o teóricas, sino aplicadas. Es decir, analizar las redes en las que nos encontramos. Y ahí hay una actividad de negociación. Pero hay un punto ciego que le va a decir Otto Scharmer, desde dónde nace esa sabiduría, que es el punto de la conciencia donde uno va de lo ego a lo eco, del egoísmo a lo ecológico, es decir, viendo y actuando como una totalidad, viendo y actuando y percibiendo ese futuro que está emergiendo. Todo esto lo vimos en las charlas anteriores, este cambio de época, con algunos o varios de estos actores, de estos escritores, que nos hablaban de la era de la conciencia global, va a decir Víctor Motti, la era de la conciencia, Billy Hallal, va a decir el cambio en nuevo orden mundial de Raymond Dalio, es decir, ustedes van a ver la ola que viene con Mustafa Saleiman, el nuevo punto, la nueva realidad. Es decir, el gran reinicio, va a decir el Foro Económico Mundial. Es decir, múltiples actores, múltiples protagonistas, múltiples pensadores dicen, estamos en estos tiempos liminales y disruptivos. Y eso es lo que hemos visto en las charlas anteriores, hablando con James Lovelock del Novaceno, por ejemplo. Fíjense que en estos momentos el grupo del Banco Mundial presenta las disparidades que tiene este planeta. Es decir, la brecha de ingresos entre los países más vulnerables del mundo enfrentan la gran regresión. Otros van a decir la era de la perplejidad. El último informe de desarrollo humano nos dice tenemos que salir de este estancamiento, porque mientras hay una parte del globo que se acelera, otra se estanca y produce una gran regresión. La mayoría de los países del llamado tercer mundo están generando y están en una actividad de regresión. Por eso, el informe de desarrollo humano pide salir del estancamiento. Fíjense ustedes, José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, nos presenta dónde estamos, en qué aguas estamos nadando. Hay 10 brechas o desafíos estructurales en nuestros actuales modelos de desarrollo. Brechas que tienen que ver con el crecimiento económico bajo, volátil, excluyente, no sostenible, la elevada desigualdad, decíamos recién, y la baja movilidad, la importante brecha en la protección social, los espacios fiscales limitados, insuficiente integración económica, el problema de los flujos migratorios, la brecha digital, el desarrollo ambiental no sostenible. Es decir, la gobernanza se torna compleja y con bajas capacidades institucionales. Todo esto tiene que ver con la necesidad imperiosa de volvernos ciudadanos del mundo, asumir, conocer, aprender todo lo que sea necesario para empezar a trabajar conjuntamente, colaborativamente, para tratar de que estas 10 brechas tiendan a desaparecer. Porque si no, vamos a tener países como Estonia, donde todo es digital, solamente creo que hay 2 actividades que requieren el ser humano, que vaya y firme. El resto, todo es digital. Estonia es una gran aplicación digital frente a la gran regresión que viven las terceras partes del planeta. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos acercando a que el talento tiene que tener en cuenta que hay una interconexión entre todos los riesgos, problemas, sean personales, grupales, globales, regionales o de todo el mundo. Entonces, ya no es el mundo del reloj que separamos en parte, sino que estamos viviendo donde cualquier problema es un problema complejo, donde la totalidad y lo que emerge de ese problema supera a la relación de las partes. Entonces, ver las cosas de manera reticular. Por eso el Millennium Project empezó a actualizar los 15 desafíos globales al 2024 y está trabajando arduamente ya en la fase 3 de la investigación del proyecto del milenio sobre la gobernanza de la inteligencia artificial generativa o general.
Es decir, la necesidad de estar al día, de estar actualizado. Simplemente para recordar, en función de eso, necesitamos saber que el 22 o 23 de septiembre viene la cumbre del futuro, donde se tiene que trabajar y firmar un pacto sobre el futuro. América Latina hace poco hizo una audiencia preparándose para este evento, foro en los países de América Latina y el Caribe. Es decir, es muy importante que hoy, sea donde uno trabaje, no puede ser que se desconozca que estamos en el medio de un cambio, de una necesidad de modificar nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras estructuras. Por eso también existen los objetivos de desarrollo interior y que se están trabajando en los distintos países. Estos son 5 objetivos: el ser, el pensar, la relacionarse, el colaborar y el actuar. 5 grandes categorías. Todo eso dio lugar también a que Naciones Unidas, para pasar a la práctica, generó el Quinteto de Cambios. Es decir, en cualquier organización que trabajemos nosotros, pública o privada, tenemos que desarrollar las capacidades necesarias para trabajar este Quinteto de Cambio, que tiene que ver con el Big Data, los datos, la magnitud de los datos que hoy tenemos. Todo es digital, todo se ha digitalizado. Es muy importante la innovación, es decir, cultivar habilidades y promover una cultura de innovación permanente. Las ciencias del comportamiento, la empatía, la relación, el fomentar habilidades de la ciencia del comportamiento. Y fíjense que como elemento también sustancial en este grupo de herramientas, Naciones Unidas dice tenemos que trabajar la previsión, el foresight, la prospectiva, anticipar los cambios. Y para eso el talento es necesario para generar las capacidades anticipativas o anticipadoras. Y esto nos pone directamente en conexión con quizás la mayor irrupción de estos años, que es la inteligencia artificial. Por eso que llamábamos esta charla ChatGPT, en el sentido de ser ChatGPT-H, un chat de gestión prospectiva del talento humano. Y la relación entre la inteligencia espiritual o la espiritualidad inteligente es lo que vimos nosotros en el último live, uno de los últimos live, donde analizamos qué aspectos nos diferencian. Es decir, no es lo mismo una inteligencia que trabaje sobre la espiritualidad, sobre los valores, sobre el propósito de la vida, a ejercer esos valores y ese propósito de una manera inteligente en las organizaciones, que es lo que charlamos con Gustavo Olivera en ese live. Y esto tiene que ver porque, fíjense ustedes, nosotros en el siglo XIX se trabajó mucho sobre el tema de la inteligencia conductual, el comportamiento, lo que se veía, el análisis a partir de lo que vemos de la persona. En el siglo XX empezamos a trabajar sobre la inteligencia intelectual. En el siglo XX también apareció con mucha fuerza, y aún hoy tiene mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Pues bien, el siglo XXI va a ser la inteligencia espiritual. Espiritual no en términos religiosos, sino espiritual es que vamos a guiar nuestra vida primero, nuestra interioridad, desde lo más interior que tengamos y que seamos conscientes. Llámese espíritu, llámese alma, llámese yo superior, llámese como ustedes lo consideran, pero no ya tener la mente afuera de una manera reactiva, sino estar viendo lo que sucede adentro mío, en mi mente, afuera en las organizaciones y en mi relación conmigo y con las organizaciones. Eso se va a llamar inteligencia espiritual. Y eso es lo que nos va a demostrar desde la percepción hasta la visión, desde el objetivo a lo subjetivo, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Mikio Kaku nos dice en su libro El futuro de nuestra mente: pensamos que la inteligencia es saber cosas, pero la esencia de la inteligencia es ver el futuro. Sigamos a Mikio Kaku. Fíjense Peter Diamandis en su libro El futuro va más rápido de lo que crees. El gran problema que ve esta gente, que es fundador de la Singularity University, por ejemplo, es que ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial, la robótica, la biología, el Big Bang y las velocidades de conexiones? ¿Cómo van a transformar estas convergencias las industrias tradicionales? ¿Y cómo va a afectar la manera en que educamos a nuestros hijos, gobernamos nuestras naciones y cuidamos nuestro planeta? Por eso,
lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de qué talento disponemos es ver dónde estamos parados. Nick Bostrom, con su libro Superinteligencia, y Deep Utopía, o el último, donde nos habla el primero sobre los caminos, peligros, estrategias. Nick Bostrom dirigía el Centro de Estudio Futuro de Oxford, del cual lo cerraron, hubo una serie de problemas ahí, pero es de los que nos dicen, ojo, que la inteligencia artificial es una herramienta. El problema no es lo que pueda hacer, el problema es quién la usa, cómo la usa. Entonces, Nick Bostrom pide, por favor, que los mejores en naturaleza humana, digamos los mejores talentos, se pongan de pie y trabajen en función de un mejor mundo posible. Hace un mes, Leopold Aschenbrenner, que era uno de los gerentes de OpenAI, el cual lo sacaron porque divulgó una serie de trabajos, presentó el estado de situación de la inteligencia artificial de aquí a 10 años, dice. Hoy nos manejamos con una inteligencia que tiene entre comillas, un cerebro de un niño, un joven de primaria, pero en el año 2027 ya va a estar a la altura de un graduado, es decir, va a resolver problemas matemáticos, ecológicos, ambientales, etcétera, como si fuese un profesional. Hoy la inteligencia alucina un poco porque puede largar cualquier cosa en función de que es una gran base de datos metida hasta el año 2021. Pero en 2 años esto va a explotar. Y en ese sentido, ustedes lo ven todos los días, es decir, esta filmina ya es vieja porque ahora está OpenAI con el Strawberry, está con Orion. Es decir, todos los días aparecen nuevas herramientas. No podemos estar siguiendo eso, pero sí tenemos que aprender a usarlas. Tenemos que aprender a sacar el mejor provecho de ellos. Hoy todavía estamos en una inteligencia artificial repetitiva y predictiva. Es decir, nos asiste, se automatiza el Internet de las cosas, está incorporada en todos los elementos que utilizamos a diario. Pero en poco tiempo viene la prescriptiva y viene la adaptativa, la inteligencia artificial generativa, la que toma decisiones por sí mismo, se construye a sí mismo y genera resultados que pueden ser buenos o malos de acuerdo a quienes manejen esa tecnología. La lista de herramientas crece desmesuradamente con respecto a la inteligencia. Fíjense ustedes, por ejemplo, esta empresa, New AI, le permite a cualquiera a crear empleos digitales de inteligencia artificial en 2 horas. Es decir, usted carga todos los parámetros necesarios y va a tener un recepcionista, un conserje, un soporte con inteligencia artificial que puede trabajar 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, uno empieza no a comprar la aplicación, sino a contratarla como si fuese un leasing con las empresas. Fíjense esta otra, es decir, ustedes pueden generar su futuro, su persona futura y hablar con ella y compartir sus experiencias. Un autor argentino, Santiago Bilinsky, dice que en las organizaciones y en uno mismo la mejor forma de tomar decisiones es abuenarse con su yo futuro. Abuenarse con su yo futuro, conocerte a ti mismo en el futuro. ¿Cómo eres tú en el futuro? Entrar en una conversación con tu yo futuro y de esa manera se toman las mejores decisiones. Santiago Bilinsky. Te presentamos a Sara. ¿Quién es Sara? La asistente de inteligencia artificial que ya existe en la Organización Mundial del Futuro, de la Salud. Está acotada y de hecho todavía tiene sus problemas, pero todo eso ya está existiendo. ¿Esto qué quiere decir? Hoy más que nunca estamos incorporados en esta larga flecha del tiempo de lo humano, transhumano, poshumano. Entre una objetividad subjetivada, que es la inteligencia artificial y generativa, y una subjetividad objetivada, que es lo que yo llamo a la inteligencia humana mecánica. Cuando ustedes, yo, nosotros, y esto es un ejercicio que hacemos
en las organizaciones, cuánto de reactivo tenemos frente a que nuestras actividades, nuestra vida diaria, está dentro de patrones repetitivos, dinámicas que se repiten con el tiempo, formas de pensar reiterativas, y por lo tanto reaccionamos a lo que sucede. Si nosotros advertimos que nos movemos y vivimos de esa manera, quiere decir que estamos utilizando nuestra inteligencia humana de una manera mecánica y por lo tanto pensemos, actuemos o trabajemos en lo que sea, eso va a ser fácilmente emulable, simulable, reemplazable por la inteligencia artificial. De ahí que estamos trabajando hace muchos años en lo que seríamos lo que llamamos nosotros una transsubjetividad, es decir, ¿cómo me salgo de ese círculo negativo, repetitivo? ¿Cómo salto a lo preactivo y lo proactivo? ¿Cómo construyo una personalidad, una inteligencia humana transformacional, como llamamos nosotros? Eso lo hemos trabajado en otras presentaciones, que tiene que ver con que ustedes observen sus pensamientos, observen sus sentimientos, observen sus acciones, pero pónganse por detrás. No se confundan con sus pensamientos, acciones y sentimientos, porque eso sí, al sacarlo de lo más profundo de uno mismo, puede ser perfectamente trabajado de una manera artificial. Ahora, solamente la transsubjetividad nos va a permitir visionar y realizar este futuro sistémico, caórdico, reticular, sustentable, explicado en el presente. Y acá les voy a mostrar algo que me parece muy interesante. Emil Torres, un chico joven, filósofo, y Timmy Hebrew, una informática, trabajaron y presentaron lo que hoy se comienza a ver que se llama el test creal all, sería, test creal all, así se pronuncia, que es decir, ¿cuál es el paradigma, el modelo mental que está funcionando detrás de toda esa gente que, como diría Leopold Schumpeter, que vimos recién de OpenAI, viven en Silicon Valley, ¿vale? Y están ahí armando el futuro? Se pusieron a trabajar y armaron el test creal. Test creal quiere decir, este acrónimo es que las personas que están, dicen ellos, este grupo supervisionario, súper tecnológico, súper adelantado, que buscan en ese desarrollo de la inteligencia artificial lo mejor, el mejor mundo posible y lo mejor para el ser humano, tienen ciertas características. Trabajan en el transhumanismo, la idea de la que la humanidad puede mejorarse mediante la tecnología. Son extrapianismo. ¿Qué quiere decir? Que es la filosofía que promueve el progreso tecnológico indefinido y la mejora de la condición humana a través de la razón y la ciencia, nada más. Pero además son singularitariismo, que es los que creen que con la singularidad tecnológica, que es cuando la máquina supera la capacidad humana, Ray Kurzweil diría en 10 años, el progreso se acelera exponencialmente y cambia la civilización humana. Pero también tienen algo de cosmismo, que es la filosofía que busca la expansión de la vida y la conciencia a través del cosmos. Totalmente racionalistas, y donde buscan crear hoy lo que se va a llamar el altruismo efectivo, maximizar el impacto positivo en el mundo, utilizando evidencia y razonamiento. Y por supuesto, extienden ya no solamente vivir el presente, sino que el presente es parte de un pasado importante y generador de un futuro. Y ahí aparece la filosofía del largoplacismo, una ética que prioriza los intereses de las futuras generaciones humanas y no humanas. En el Novaceno de James Lovelock diría la hiper y superinteligencia que va a dar lugar, o a la que va a dar lugar Gaia, la Tierra, los cyborgs. Por eso que cuando uno se mete en el mundo de las organizaciones y de la economía, advierte que el futuro
además de las decisiones que los toman, este hombre trae nuevamente a colación la cibernética, la toma de decisiones. El Kubernetes era el que estaba arriba en el barco y miraba el horizonte y señalaba qué es lo que veía desde arriba, que los de abajo no veían. Entonces, dice este hombre, Dan Davis, de Accountability Machine. En el futuro las decisiones las van a tomar los sistemas en caja negra, que no rendirán cuenta. Entonces, hoy, cuando hay un problema, uno dice, llame al gerente, llame a quien está a cargo. En el futuro, la culpa va a ser siempre del sistema. El problema es cuando los sistemas, la credibilidad que hoy se le da al sistema es enorme. Entonces el sistema te va a decir cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir, qué tomar, qué no hacer, qué decir. Y es ahí donde se hace necesario empezar a trabajar en esta espiritualidad inteligente. Por eso, Tomás Chamorro Premusic, psicólogo organizacional, escribe este libro muy interesante que es Yo humano. Es decir, ¿qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? ¿Y de qué maneras nuevas y quizás mejores podríamos expresar nuestra humanidad en este capítulo actual de la vida? Es decir, hoy la inteligencia está tomando el control del mundo y por supuesto de nuestras vidas. Este libro muy interesante porque dice, ¿podemos recuperar nuestra humanidad para mostrar nuestro lado más virtuoso y evitar ser alienados o deshumanizados y mucho menos automatizados por la tecnología? Muy interesante. Y aquí entramos a la prospectiva rápidamente. Y acá en el tema prospectivo voy a tocar dos aspectos. Uno tiene que ver con, por ejemplo, esta institución, Board of Innovation, habla de que ya estamos en la era autónoma y tenemos que aprovechar la oportunidad para reinventar con valentía en este cambio de paradigma cómo innovamos, crecemos y lideramos. ¿Saben por qué les traigo esta empresa? Esta empresa es una empresa de inteligencia artificial. Lo ideal hubiera sido correr ahora los sistemas que ellos tienen, pero por temor a que el Zoom se nos corte o la pantalla deje de funcionar, lo voy a explicar. Cuando ustedes entran a la página de Board of Innovation, se encuentran con que una de las herramientas que presenta es el creador de escenarios futuros. Es decir, cualquiera de nosotros en este momento entramos, ponemos qué producto o servicio usted va a trabajar. Fíjense que ahí dice desarrollo del talento humano. ¿En qué industria? ¿En qué área industrial? Educación. Muy bien. ¿Y para qué año? 2030. Perfecto. Muy bien. Le da clic y me crea escenarios. Y observen ustedes, yo lo hice correr 2 veces. En el primero me pone escenario 1 para el desarrollo talento humano en 2030, oasis virtual de desarrollo de talentos. Luego lo corrí, otro escenario, formación en realidad virtual. Bienvenidos a un mundo donde el desarrollo de talentos ha alcanzado una nueva cota gracias a la tecnología de realidad virtual. Como profesional que busca mejorar sus habilidades, ahora está inmerso en un oasis de desarrollo de talentos virtuales. Aquí puede asistir a talleres interactivos, participar en escenarios simulados del mundo real y recibir comentarios personalizados de mentores de la inteligencia artificial. En el otro nos decía, bienvenido al mundo del desarrollo de talentos en realidad virtual 2030. Las empresas han revolucionado el desarrollo de talentos al integrar la tecnología de realidad virtual en sus programas de capacitación. Este es el escenario 1. No contento con eso, pasamos al escenario 2, donde por un lado me dijo el biohacking para la optimización del talento. Entra en un mundo en el que el desarrollo de talento se ve revolucionado por las tecnologías de biohacking. Como profesional que busca maximizar su rendimiento, ahora tiene acceso a herramientas y servicios de biohacking de vanguardia. Al analizar su composición genética, monitorear su biometría en tiempo real y optimizar su estilo de vida en función de datos personalizados, puede liberar todo su potencial. Y así sigue. Escenario futuro, orientación profesional basada en inteligencia artificial. Bienvenido a la era de los coaches de carrera con inteligencia artificial. Como experto en desarrollo de talento humano, trabajará junto con sistemas avanzados de inteligencia artificial. Y así sigue. No contento con eso, nos dio el escenario 3.
universo de emparejamiento de talentos impulsados por inteligencia artificial. Ingrese a un universo donde el desarrollo de talentos se optimiza a través de la búsqueda de talentos impulsada por inteligencia artificial. Como profesional que busca nuevas oportunidades ya no está limitado por las búsquedas de empleo tradicionales, etc. El otro nos dice, futuro de plataformas de aprendizaje gamificadas. Las empresas han transformado el desarrollo de talentos en una experiencia interactiva y atractiva al introducir plataformas gamificadas para mejorar habilidades. Y así continúa. Fíjense ustedes, tanto trabajo para generar escenarios. Yo no digo que estos sean fantásticos, pero lo que sí digo que pueden ser tomados como punto de partida para un ejercicio compartido, colaborativo. ¿Dónde está la perspectiva entonces? Nuestro querido amigo Javier Medina dice que ya estamos en la cuarta innovación, respuesta acelerada al cambio global, pero se pregunta, ¿y la quinta? ¿No estaremos ya en una perspectiva de quinta generación, donde junto al diseño del futuro y la ruta para alcanzarlo, con estas herramientas de inteligencia artificial que nos van a predecir todo, nos van a prevenir todo, nos van a acercar el futuro al presente, no es necesario empezar a trabajar en un cambio de modelos mentales, desarrollar nuevos valores? ¿Qué capacidades, qué talentos, decimos en esta charla, debemos desarrollar? La nube de la perspectiva hoy es muy amplia. Hoy no basta con estudiar técnicas, teorías, estrategias. Hoy hay que inmiscuirse en el pensamiento complejo, en la inteligencia colectiva, en la teoría U de Otto Scharmer y Joseph Jaworski, en los metafuturos, en la perspectiva estratégica, en el forecasting, foresight, los futuros experienciales, la ciencia ficción, la neurociencia, el pensamiento exponencial, el arte, el diseño. Es decir, tenemos que tener una visión amplia, un cambio de mentalidad. Ya no solamente vamos a ver este cono dirigido hacia adelante, donde claramente nosotros, recuerden lo que dijimos al principio, en el horizonte 1, estamos acá, horizonte 3 era el futuro y horizonte 2 era la época de transición. Los tres se dan del mismo tiempo. Entonces, no es solamente la linealidad de decir, vamos hacia un futuro absurdo, posible, plausible, probable, preferible. Fíjense, en ese sentido, es muy interesante el trabajo que está haciendo estos países, trabajando con Pandora, los daneses. Pandora es la aplicación que genera células para trabajar el futuro, ensayando el futuro, transformando la anticipación en acción en Suecia. Esto ya lo están llevando a nivel de todo el país, con una fase 1 de calibración, dar sentido, pero es lineal hacia adelante. En ese sentido me gusta lo que Cheryl Doyle está haciendo en Nueva Zelanda. Y aquí se va a juntar, se va a reunir con una mentalidad que hemos venido trabajando y que yo veo en protagonistas como Guillermina, Fernando Ortega, Lucio en Colombia, Jessy Soler, el Diego Coca, que empiezan a ver y a distinguir que el irse hacia el futuro requiere un volver al pasado, pero un pasado como futuro y un futuro como pasado, directamente relacionados con las filosofías, cosmogonías andinas, también orientales. Pero eso es un tema para otra charla, pero quise acá ponerlo como ejemplo lo que en Nueva Zelanda se trabaja como futuros ilimitados, que no solamente trabajan el futuro, sino que es una retroalimentación continua con el pasado, con su historia, su experiencia, con su DNA, con el pasado dominante. Es decir, no solo ver nuestros futuros posibles, sino también nuestros pasados posibles que no actualizamos, que elegimos uno para seguir al llegar hasta hoy. Pero ¿qué pasa si hubiéramos trabajado los otros pasados? Quizás nos iluminen sobre posibles futuros. Y acá voy a traer un ejemplo. Jorge Weinstein, un prospectivista, tecnólogo argentino, en este libro muy interesante, el Manual de Prospectiva, él va a trabajar sobre lo que le va a llamar la perspectiva de segunda generación, que es la que no solo trabaja sobre los futuros posibles, sino que también trabaja sobre los futuros pasados posibles.
en una interacción entre pasado, presente y futuro, enriqueciendo el presente, uniendo los tres horizontes. Él decía que estamos demasiado acostumbrados a la perspectiva clásica, que viene de un pasado único, se sitúa en un presente único y analiza futuros posibles. Hoy la complejidad, y en ese sentido él dice, la perspectiva de segunda generación necesita incorporar la teoría del caos, las simulaciones, la teoría de la reproducción social, la teoría de los ciclos, la memoria plural. Un tema muy interesante, la microprospectiva, que parte de los estudios que hoy se utilizan y se hacen sobre las microhistorias. Es decir, vamos a hacer la historia y la perspectiva de un kiosco, o de la yerba mate, o del café, en tiempos plurales y con sistemas complejos. Recomiendo la lectura del manual de perspectiva. Y esto nos lleva a el segundo aspecto que quería contarles, que es que en estos tres horizontes que mencionamos al principio, uniéndolo con el aspecto de la perspectiva de segunda generación de Weinstein, donde tomamos los pasados posibles con los futuros posibles, vuelve a tener fuerza algo que ya Stuart Kauffman, más allá de las leyes físicas, lo mencionó este biólogo, y era que las leyes generales que existían en el universo, en el planeta sobre todo, había un cuarto punto, que era la idea de lo posible adyacente. Es decir, frente a la biodiversidad, fíjense lo que dice, aumentar la diversidad de los posibles adyacentes. Lo que puede suceder a continuación puede ser que las biosferas como tendencia secular maximicen la tasa de exploración de lo adyacente posible. Este tema de lo posible adyacente y de lo adyacente posible fue llevado por Steve Johnson a las organizaciones en este libro Visión de Futuro, cómo tomamos las decisiones más importantes, y donde él dice que lo posible adyacente es una especie de futuro en la sombra que ronda en los límites del estado actual de cosas, un mapa de todos los caminos en los que el presente puede reinventarse a sí mismo. Es decir, si ustedes por un segundo dejan de pensar, de sentir, de ver, advierten que alrededor de ustedes hay múltiples, infinitos caminos y que uno lo van a actualizar, unos van a seguir. Esa especie de futuro en la sombra, ese conjunto de disponibilidades o posibilidades disponibles para los individuos, comunidades, instituciones, organismos, procesos productivos en un momento determinado de la evolución. Me pareció interesante y creo que por ese lado tenemos que pasar a investigar, y en una próxima charla deberíamos investigar todo lo que está sucediendo en Latinoamérica con la incorporación de esos pasados tradicionales para generar futuros posibles. Y en ese sentido, unir los tres horizontes y trabajar este concepto de lo posible adyacente, que ese futuro que nos está rodeando en todo momento, que está emergiendo y a veces por nuestros sesgos, nuestros paradigmas, nuestros modelos, el estar encerrados en ciertos patrones, no vemos, pero que está en nuestro posible adyacente. Por eso que nuestro posible adyacente está en nuestras organizaciones. Y acá viene otro problema, que es ver siempre la organización, sea la organización familiar, personal, institucional, empresaria, social, pública o privada, con una estructura limitada. Todos dicen es importante y necesario reinventar las organizaciones. Para reinventar las organizaciones tenemos que cambiar los lentes con los que lo vemos. Tenemos que verlas de otra manera, desarrollar nuevos talentos. Esto lo vimos con Gustavo en una charla que se llamó justamente Metáforas Organizacionales. El futuro actuando en el presente. Y cuando uno dice el posible adyacente y se vuelve al pasado para buscar el futuro, acá presento, este trabajo lo hice en el año 2002, trabajando sobre lo que se llama las nuevas metáforas en gestión de organizaciones. Es curioso porque me tengo que retroceder 22 años para leerme lo que yo mismo escribí hace 22 años y que ahora digo, caramba, parece que fue otra persona. No fue mi yo futuro, sino fue mi yo pasado. Porque en ese momento ya hablamos de esa crisis en las organizaciones y la primera metáfora fue la crisis de percepción, la superación del modelo mecanicista, newtoniano y cartesiano con el que vemos todas las cosas.
La segunda fue la necesidad de empezar a trabajar en redes, una visión reticular de las empresas, un universo relacional. Las nuevas formas organizativas, es decir, organizaciones sin fronteras, tirar las paredes. Las organizaciones llegan hasta donde llegue la mente de cada uno de ustedes. Ver la vida en su desorden y en su orden, la era caórdica, caos y orden. Ver la metáfora del espacio organizacional en términos de campos morfogénicos, como diría Rupert Sheldrake. Los campos morfogénicos no son de energía, son de información, informan, o sea, dan forma. Por eso la tercera metáfora era incorporar la información como la fuente clave del sistema organizacional. En esa época hablábamos del liderazgo integral y de los atajos estratégicos. 2022. El año pasado, Mariana Mazzucato, que se hizo famosa por el trabajo de las misiones en las organizaciones como objetivos organizacionales, generó este libro, El Gran Engaño, que está dirigido a cómo la industria de la consultoría debilita a las empresas, infantiliza a los gobiernos y pervierte la economía. En realidad, lo que dice Mariana en este libro es que debemos recuperar el talento humano que encontramos en nuestras empresas y organizaciones. Si, así como delegamos en la tecnología y delegamos en la inteligencia artificial que piense, actúe por nosotros, no podemos delegar totalmente en que las grandes corporaciones de consultoría diseñen, actúen y resuelvan lo que nosotros que estamos adentro de la organización deberíamos hacer. Por eso es muy interesante el libro. Y en este sentido lo uní con Dave Ulrich, que es un investigador de los recursos humanos famosísimo y que después de muchos años de trabajar nos dice, los académicos trabajan para definir el talento. Los consultores convierten las ideas de talento en herramientas. Los líderes empresariales y los profesionales de recursos humanos tienen que adaptar esas herramientas para aportar valor a la forma en que las personas piensan y actúan en las organizaciones. Hay que reinventar las organizaciones en las que encontramos. Lo interesante es que esto empezó, la organización como metáfora, en un libro de Gareth Morgan, 1980, por los años 80, donde él decía, el desafío que enfrentan los gerentes modernos consiste en dominar el arte de usar metáforas para encontrar nuevas maneras de ver, comprender y modelar sus acciones. Dejemos de mirar el mundo como lo venimos viendo. Cambiemos los lentes. En ese libro, que tiene 30 años ya, él hablaba de la organización como metáfora y hablaba de estas metáforas. Uno puede ver la empresa, organización, grupo, como una máquina, como un organismo, como un cerebro, como un sistema cultural, como un sistema político, donde se juega el poder, una guerra de tronos, una prisión psíquica, como colección de mitos, historia, etc., un instrumento de dominación para dominar a otros, o de flujo y transformación. 9 metáforas que daban forma a la misma organización de diferente manera, y depende cómo uno la veía, era cómo uno trabajaba el presente y el futuro. Eso fue evolucionando. Deep Hop va a crear la era caórdica, la organización caórdica. Somos participantes activos en la creación de nuestra conciencia actual, es así. De la conciencia creamos el modelo interno de realidad, del modelo creamos nuestros conceptos de organización y con las organizaciones hemos creado la sociedad actual. Todo parte de nuestra conciencia y nuestra forma de ver. Y él crea la organización caórdica, que por cierto la primera es Visa, la tarjeta que la mayoría o todos usamos. Peter Senge, ¿quién no se va a acordar? Peter Senge con la quinta disciplina. Peter Senge crea la quinta disciplina en 1990, 34 años. Hoy todavía estamos tratando de ver qué significa una organización abierta al aprendizaje. Por eso Peter Senge va a decir, ser proactivo desde una actitud mental reactiva es igualmente reactivo. Las organizaciones exponenciales, Salim Ismail, estamos hablando de Singularity University. Hoy organizaciones exponenciales como Uber, que mayor empresa de taxis que no tiene taxi, Airbnb, empresa hotelera que no tiene hoteles, es decir, Google, Base, en fin, todas las empresas que hoy, todo lo que es inteligencia artificial que están surgiendo, nacen y en el momento de nacer
ya son exponenciales frente a la competencia que todavía se ha quedado en una secuencialidad que no es exponencial. Gary Hamel en este libro dice humanocracia. Hay que crear organizaciones tan extraordinarias que, como las personas que las integran, es decir, el renacer del talento humano, hoy, aquí y ahora. Otto Scharmer con el QLab, Teoría U, la organización ecosistémica, que pasa de el ecosistema al ecosistema, para aprender a liderar desde el futuro emergente. Ari de Geus, que trabajó con los primeros, se llamaban panoramas, que eran los escenarios de la industria de Shell, ve la empresa como un organismo viviente. Planificar significa cambiar las mentes, no hacer planes. La organización requerida, Elliot Jacques, ya hace 20 años, trabajaba la organización requerida era en ver la empresa en su aspecto más burocrático, entendiendo por burocracia el sistema en acción. Era una organización científica. ¿Cómo funciona esa organización? Dana Zohar, quizás para algunos de ustedes Dana Zohar la conocen porque trabajó sobre todo lo que es la inteligencia espiritual de esas organizaciones. En los últimos años ha trabajado mucho en China y escribió este libro, La Cero Distancia. Cero distancia significa unir al proveedor, al comprador, al usuario, al cliente, que no haya distancia, en un pensamiento único, en un sistema único. La organización cuántica aplicó los principios de la física cuántica a las organizaciones. Billy Hallard, como ya le dije, en su libro Más allá del conocimiento, nos va a venir a hablar de toda la evolución tecnológica y la necesidad de ir hacia una conciencia global con organizaciones democráticas que incorporan a todos los stakeholders, a todos los actores, a todos los protagonistas. Y en ese sentido, la organización integral de Ken Wilber intenta darle forma a todos estos protagonistas. Por eso que hoy está muy, iba a decir de moda, que es el meme cultural de las organizaciones ágiles, que tienen que, por un lado, mantener lo mejor que hacían, Horizonte 1, pero por otro lado, ser lo suficientemente adaptativas, anticipadoras, para generar un Horizonte 3, pero actuar en el turbulento Horizonte 2. Y eso requiere agilidad. Y la agilidad es pasar de esa concepción, como dice McKinsey, de máquinas, organizaciones como máquinas, a organizaciones como organismos, que sean rápidas, ágiles. Y también, esto con el blockchain ha funcionado y está funcionando mucho, son las organizaciones autónomas descentralizadas. Fíjense cuánto tenemos que ampliar nuestra mente, desarrollar talentos, simplemente para ver ese horizonte 2 que está actuando ya hoy y que es turbulento e innovador. Y termino el tema de las organizaciones con la organización TIL. En este libro, Frederick Laloux, Reinventar las organizaciones, dice la supervivencia de muchas especies, ecosistemas y hasta de la propia especie humana depende de nuestra capacidad de alcanzar niveles de conciencia más elevados, niveles que nos permitan encontrar nuevas formas de colaborar, sanar nuestra relación con el mundo y reparar el daño que hemos causado. Por eso se pregunta, y pregúntense ustedes también, ¿desde dónde están operando hoy en esta evolución de los paradigmas organizacionales relacionados con los colores? Mi organización, tu organización, ¿o qué parte de la organización está en un rojo como una manada de lobos donde solamente hay jerarquía, división de trabajo, el de arriba manda y el de abajo obedece? ¿O hay una jerarquía más formal, ámbar, proceso más tipo ejército? ¿Cuánto de naranja, de maquinaria hay donde empieza a haber innovación, responsabilidad, meritocracia? Hoy vivimos el mundo verde, el mundo de los grupos, el mundo ecológico, el mundo ambiental. Vamos hacia el posmodernismo, superando el posmodernismo hacia un metamodernismo, donde aparece el empoderamiento de las personas, donde lo importante son las culturas, los valores, los grupos de interés. Frederick Laloux salió al mundo a buscar las organizaciones TIL, turquesa, es decir, las que incorporan todo esto, pero lo superan en un sistema más complejo, donde aparece la organización que busca un propósito evolutivo, un horizonte 3 claro,
donde desarrolla agilidades que permitan la autogestión y donde cada una de las personas busca su plenitud personal y organizacional. Este es el mapa de las organizaciones que se reinventan. No tenemos tiempo para analizarlos, pero es muy interesante cómo uno trabaja su experiencia interior con su experiencia exterior, cómo trabaja los valores culturales con los productos organizacionales. Y así llegamos un poco a hablar de lo importante que hoy, más que el capital humano, es lo humano, lo humano es capital, y más que recursos humanos, dotar a los humanos con recursos. Esto lo vimos en dos live. El primero le llamamos el futuro del talento y el segundo, si tenemos talento necesario para liderar el futuro. Hoy lo veo, muestro siempre esto, están trabajando múltiples generaciones en la misma organización, múltiples talentos, múltiples desarrollos. Los baby boomers, la generación X, los millennials, la Y, la Z, aparecen los perennials y aparecen también los NEETs. Los NEETs son los que no trabajan, no se educan, no se entrenan, porque están pegados a la tecnología. Están pegados al celular, pegados a la inteligencia artificial. Por eso es importante el libro de Perennials, de Mauro Guillén, que desempaqueta las megatendencias y porque dice que las megatendencias crean una sociedad postgeneracional ya no basada en la edad, sino basada en otros elementos, que son los grupos de los perennes, individuos que no pueden definirse por las métricas de edad o de experiencia, o por un simple conflicto intergeneracional. Por eso es muy importante como característica también para el desarrollo del talento, ser original, ser singular, desarrollar su talento, su valor agregado, su diferenciación con algo que la máquina va a poder perfectamente reemplazar. Mejorar el mundo es nuestro principal reto, va a decir Adam Grant, psicólogo organizacional, pero debemos afrontarlo desde un nuevo punto de vista. Esforcémonos por ser originales. Recordemos a Daniel Kahneman, pensar rápido y pensar despacio. Siempre tenemos la intuición y luego sistema 1 le va a llamar y luego el sistema 2, la razón. Pensar rápido aparece la idea, el fluir de la idea, el insight. Pensar lento, lo estructuro, lo armo, lo elaboro. La solución intuitiva y la visión racional. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, pero él era psicólogo. Por eso, ¿cuáles son las tendencias globales de este capital humano? Prosperar más allá de las fronteras. El rendimiento humano en un mundo sin límites. En ese libro, en ese folleto, que se los puedo dar, habla perfectamente que el rendimiento humano tiene que trabajar en un mundo que no tiene límites. Cuando las personas prosperen, va a decir, los negocios van a prosperar. Y a medida que el rendimiento humano adquiere protagonismo, es donde aparece el desarrollo organizacional, donde se empieza a crear el mejor de los mundos posible. Esto es tal así que uno de los mejores institutos de estudios de futuro, que es de Copenhague, de Dinamarca, genera este trabajo donde ustedes ven lo presente, el futuro cercano, otra vez los tres horizontes, el horizonte 1, el horizonte 2 y el horizonte 3, pero elaborando o buscando o investigando cuáles serían las 38 tendencias para el futuro de los recursos humanos. La importancia de extraer el talento, la capacidad, la habilidad anticipatoria, proactiva, pensar desde el futuro para aplicarlo al presente, al futuro cercano y al futuro lejano. Dave Ulrich, que ya lo vimos, el año pasado trabaja el talento humano y donde dice es tiempo del talento más la habilidad. Sacar lo mejor de las personas para usar también lo mejor de la tecnología. Por eso que hoy el objetivo, el valor de las organizaciones son los factores ASG, ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, ustedes ven acá qué es lo que se pretende en cada elemento de la organización para desarrollar el mejor talento. Con respecto al capital humano, a la relación con los clientes, las alianzas, el ambiente, la innovación y el gobierno
corporativo. Todos son los elementos que hoy en las organizaciones debemos trabajar siempre teniendo en cuenta Horizonte 1, Horizonte 3, Horizonte 2, interactuando en el presente. En esta presentación también uno puede ver que hoy es muy importante el alto desempeño y el alto potencial en el desarrollo de las personas. Esto es simplemente un ejemplo de las encuestas que se le hacen hoy a las organizaciones para ver cuál es el rendimiento, el alto potencial, el talento de su personal y sus necesidades. Y luego se presentan con respecto a la educación ejecutiva, al coaching externo, a la colaboración entre las áreas, en qué métricas, en qué porcentajes estamos, cómo deberíamos estar para mejorar, desarrollar y retener, dicen las organizaciones, el talento humano. En este libro, Tomorrowing, nos habla de los 5 poderes psicológicos más críticos para el lugar del trabajo: resiliencia y agilidad cognitiva, significado e importancia, la motivación para trabajar, una relación rápida para generar apoyo social. Fíjense cómo todo se va imbrincando, se va integrando, la prospección, la meta habilidad que nos posiciona por adelante del cambio. Esta capacidad anticipatoria que acá le van a llamar prospección, como una meta habilidad. Y por supuesto la creatividad en la innovación. En definitiva, ¿qué es lo que la inteligencia artificial nos va a poder ayudar? Aprovechar la inteligencia artificial para la planificación estratégica significa aprovechar el análisis predictivo para la previsión de la fuerza laboral, mejorar la adquisición y retención de talentos con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial transforma a los individuos en super individuos, le da superpoderes. Realización de análisis exhaustivos de las carencias de habilidades, optimización de la planificación de la sucesión. Todo esto ya está, ya existe con la inteligencia artificial y la promoción e inclusión de la fuerza laboral. Muestro también a Richard Barrett. Richard Barrett es muy interesante con todo esto de la espiritualidad inteligente, porque Richard Barrett fue el encargado del Departamento de Valores del Mundo Mundial, del Banco Mundial. Y él trabaja los 7 niveles organizacionales de conciencia, los 7 tipos de líderes, los 7 niveles de conciencia personal. Recomiendo la lectura de esto, porque esto nos amplía la mente y nos ayuda a encontrar y desarrollar nuestros propios talentos para llegar a un liderazgo regenerativo que, como decíamos al principio, nos lleve del mundo ego al mundo eco. Es decir, nos lleve de una visión egocéntrica, de un talento egocéntrico, donde yo, magenta rojo, a pensar de una manera etnocéntrica, donde pensamos en nosotros, la familia, la organización, elevarnos, como diría Lelux, a un nivel de conciencia multicéntrico, donde nuestra ocupación y necesidad de ver es a todos los seres humanos. En este sentido, hoy ya Naciones Unidas está trabajando sobre proyectos para que en la educación, desde la más tierna y primera infancia, se desarrollen las capacidades teóricas y habilidades también a los niños con respecto a ser ciudadanos del mundo. Una educación global, no totalmente fragmentada. Indudablemente, el mundo verde nos lleva al pensamiento de la ética de 4ª generación, donde uno ya no solo ve todos los seres humanos, sino que ve a todos los seres pluralísticamente. Y de ahí la inteligencia espiritual nos lleva a la 5ª persona, un pensamiento más cosmocéntrico, lo que decía Lelux, el pensamiento de organización TIL. Bien, para terminar, les muestro, la Comisión Europea ya desarrolló el marco de competencias digitales para la ciudadanía, el DICCOM 2.2, donde menciona qué competencias, qué habilidades, qué talentos se van a hacer necesarios para que trabajen los ciudadanos. La búsqueda de gestión de información, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de problemas. Termino con esta filmina de ser prospectivo en tiempos disruptivos necesita
una visión vívida, un horizonte 3 lo más claro posible, pensar desde el futuro, un actuar proactivo, una actitud anticipatoria. Eso nos hace ser prospectivos. En síntesis, el ChatGPT H significa una propuesta reevolucionaria que permite a las personas, equipos y organizaciones percibir el futuro emergente actuando en el presente. Ser un líder consciente, portador de futuro. Desarrollar capacidades anticipatorias. Ampliar los niveles de conciencia. Ser productor proactivo de futuros. Desarrollar una mentalidad exponencial. Innovar desde el futuro. Despertar la creatividad, la imaginación y la intuición. Asumir un proceso transformacional, que en el caso nuestro le llamamos transnoia. Ser prospectivo en tiempos disruptivos para finalmente transformarse a cada uno de ustedes y cada uno de nosotros y uno mismo para poder transformar y poder trabajar por un mundo mejor. Muchas gracias. Perdón si los he cansado, pero me pareció importante hacer todo este viaje para llegar a este final. Muchas gracias.